Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues hoy tengo el placer de presentar al señor Robert Ester y Felipe Ojeda, ambos son doctores. Robert Ester es doctor en odontología, presidente de la Asociación Médica Judía Rambam, presidente de la Asociación Amigos del Hospital Universitario Rambam Haifa. El doctor Felipe Ojeda es doctor en medicina y cirugía, especialista en ginecología y obstetricia, Moel Moel por el Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion y Union Reform Judaism. Vicepresidente de la Asociación Médica Judía Rambam y graduado en Derecho. Mientras ellos hablan y hacen sus exposiciones, yo voy a poner el chat de ellos dos para que las preguntas más relevantes se las hagáis a ellos cuando acabe la charla, ¿vale? Pero de momento voy a dar paso al doctor Felipe Ojeda. Felipe, adelante, bienvenido. Bueno, bienvenido a los Hola, dos, ¿eh? gracias. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Perfecto. Bueno, a mí me toca hacer la parte más tediosa del asunto, que es las definiciones y las terminologías que son importantes en el tema de la donación y del trasplante. Siempre que se habla de este tema, lo importante es tener claro qué significa cada cosa. Aquí tenéis la definición que da el Diccionario de la Real Academia Española de donación o de donar. Y a partir de la segunda determinación, prácticamente todo ya se refiere a temas médicos de trasplante. Y el trasplante empieza con una definición que es la clásica, que es trasladar plantas de un sitio a otro, o hacer salir de un lugar o país a personas arraigadas. Y solo el quinto punto es el médico, que es trasladar un órgano o un tejido vivo desde un organismo donante a uno receptor para sustituir en este al que está enfermo o inútil. Así tendríamos dos conceptos que son los fundamentales en este tema, que es el donante, es decir, aquella persona que cede un órgano o una parte de un órgano funcional a otra persona que lo necesita, vivo, o el donante que ya ha fallecido, y esto es un concepto fundamental, que ya ha fallecido y que dona post-mortem los órganos a otra persona. Esto es relevante. Y después, dentro del trasplante de órganos y tejidos, tenemos que distinguir también que hay una situación peculiar, que es el xenotrasplante. Yo supongo que muchos habéis oído que hace un tiempo se trasplantó a una persona que ya estaba en estadio terminal un riñón. Esta persona ha muerto hace 2 meses, bueno, hace unos días. El riñón sobrevivió 2 meses, era un riñón de cerdo modificado genéticamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que dentro del trasplante de órganos y tejidos cada vez va a jugar un papel más importante el xenotrasplante, que quiere decir el trasplante de órganos entre especies. No es la especie pura nunca, es decir, en el caso de los riñones de esta persona a la que le trasplantaron los riñones, se ha hecho en riñón y corazón prácticamente, era un riñón de cerdo modificado genéticamente. Luego lo veremos con un poquito más de detalle. Así pues, la donación es el acto por el que una persona cede gratuitamente, y esto es muy importante, gratuitamente, un órgano tejido propio a una persona que lo necesita por enfermedad o malformación. Y esto es importante porque el concepto gratuito es el que contempla la ley española y por lo tanto ningún trasplante puede ser a coste. Es decir, tú no puedes comprar, por decirlo de alguna manera, en Wallapop, por poner un ejemplo, un riñón. Es decir, el riñón está dentro del banco de donantes de riñón, entras en una lista y cuando te toca el turno es cuando te van a dar el riñón que te toca. Esto genera problemas y disfunciones y en otros países se hacen de otras maneras. Y el trasplante consiste en sí en sustituir el órgano o tejido enfermo por otro que funcione adecuadamente. Es decir, una persona que está en diálisis se le trasplanta un riñón, ya sea de un donante vivo, que en estos casos básicamente es de familia, o un riñón de una persona muerta para que recupere la función renal que la había perdido. Este sería un poco el esquema general. ¿Qué se puede hacer con donantes vivos? Pues con donantes vivos solo se puede donar órganos que sean pares, claro, porque no te vas a quedar tú sin riñón para dárselo a alguien. Por lo tanto, solo puede ser el riñón
Y el hígado, porque los trozos de hígado en sí consigues con una cantidad relativamente pequeña, alrededor del 20-30% de un hígado normal, consigues funcionalidad hepática. Con lo cual, en casos de familiares que son compatibles, hay un familiar que puede dar un trozo de hígado y este trozo de hígado implantado en la persona que recibe el trasplante es funcional y le puede en ocasiones salvar la vida. También se puede donar en vivo la piel, trozos de piel, la médula ósea, que es quizás lo más conocido, ¿no? Los donantes de médula ósea, sobre todo para procesos hematopoyéticos, es decir, de la sangre, leucemias o algunos tipos de linfoma, y cordón umbilical. Y recientemente también se han encontrado en la leche materna la capacidad para donar, sobre todo, células madre. Que ese es otro tema que algún día también podemos discutir en un foro de este tipo. El donante post-mortem. Aquí el concepto fundamental que nos tiene que quedar claro es que tiene que haber muerte cerebral. Y este es uno de los elementos que hoy en día es fundamental para poder realizar un trasplante, que haya un donante y que se pueda realizar un trasplante. El cerebro no tiene que funcionar, esto se tiene que verificar mediante una exploración neurológica y otras exploraciones complementarias para garantizar que realmente ese cerebro no funciona, y durante ese tiempo se pueden mantener las funciones respiratorias y circulatorias en función de mantener los órganos vivos. Si nosotros, en muchos casos de estos, en muerte cerebral, no mantenemos la función cardíaca, aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de un aparatito que lo que hace es hacer compresiones torácicas para mantener el flujo sanguíneo en espera de la autorización de trasplante, o un sistema como este de oxigenación, que se usa especialmente ya cuando la persona ha muerto para mantener sobre todo la función en los órganos del abdomen. Entonces, tiene que estar muerto, muerte cerebral, se tiene que hacer los pasos correspondientes que determina la ley para garantizar que hay una muerte cerebral, se tienen que mantener las funciones respiratorias y circulatorias en movimiento, y una vez autorizado el trasplante hay una serie de normas que se deben cumplir. En donantes post-mortem se puede dar corazón, pulmón, hígado, riñones, páncreas, estómago e intestinos, tejido óseo, piel, córneas, tendones, cartílagos y vasos sanguíneos. De hecho, más o menos está puesto, ahora lo veremos, por el orden en el que se pueden ir recogiendo los órganos. ¿Cuál es el principal problema del trasplante? El principal problema del trasplante son los rechazos. Esto lo hemos visto en películas, ¿no? Típicos de, le hemos hecho el trasplante de corazón, pero lo ha rechazado, no va bien, corramos, ¿no? Bueno, pues hay tres tipos básicos de rechazo. El más frecuente es el crónico. El más grave es el hiperagudo, en pocos minutos, y normalmente en la misma mesa de operaciones se verifica que el órgano no está respondiendo correctamente. Y el agudo, que se da entre la primera semana y los 3 meses después. Cualquier persona que reciba un trasplante va a tener algún tipo de rechazo, ¿vale? Y los órganos trasplantados no duran para siempre. Y esto son cosas fundamentales. La otra cosa fundamental es que una persona que recibe un órgano que no es propio, debemos inhibirle la respuesta inmunitaria, porque la respuesta inmunitaria, por mucho que se parezca los elementos genéticos entre las dos personas, son diferentes. Es decir, los hermanos son diferentes, por mucho que sean hermanos. Y entonces siempre hay que inhibir la respuesta inmunitaria. La inhibición de la respuesta inmunitaria tiene unos efectos secundarios y son los que aparecen en esta lista. Pueden aparecer tumores, sobre todo en el caso de células madre de médula ósea, pueden aparecer infecciones, esto es frecuente en cualquier tipo de rechazo, pérdida de la función del órgano, esto sería lo más grave, y esto suele darse tanto en el agudo como en el crónico, y efectos secundarios a los medicamentos que estamos dando para inhibir esta respuesta inmunitaria. A ver, ¿qué dice la normativa y la Organización Nacional de Trasplantes? Pues bueno, según la Ley de Trasplantes de 27 de octubre del 79, y no se ha cambiado,
En España todos somos considerados donantes si en vida no hemos expresado lo contrario. Es una ley de una agresividad manifiesta. En aquella época, pensemos que estamos en el 79, se habían empezado a poner en marcha la mayoría de los proyectos de donación y se quiso imponer el criterio de que si no negabas la donación en vida, se consideraba que eras donante. Esto que se hizo así, en realidad, cuando se aplicaba en la clínica, pues no era así. Es decir, lógicamente se preguntaba a los familiares o allegados sobre la voluntad del fallecido respecto a la donación. Y en general siempre se respeta la decisión de la familia, ya que se supone que son estos los que conocen mejor los deseos del fallecido y si éste pensaba en donar o no donar el cuerpo o un órgano determinado. La ley permite que el donante diga, yo quiero dar las córneas, por ejemplo, y entonces lo único que se hace es la extracción de las córneas. Donación de vivo. Bueno, aquí sí que ya las condiciones son mucho más estrictas, es porque es una persona viva que te va a dar un riñón y se va a quedar solo con uno. O un trozo de hígado, que es una cirugía muy agresiva, porque tienes que cortar el hígado y el hígado, bueno, todos hemos visto hígado, y el hígado tiene mucha sangre, entonces, y muchos vasos y es muy difícil coagular, con lo cual tiene un riesgo mucho más importante que en el caso de tener dos órganos, pues el dar uno. El donante ha de ser mayor de edad y gozar de muy buena salud física y mental, y esto es fundamental, la mental. La ley incluye unos pasos que implican una serie de condiciones, incluso en ocasiones peritaje judicial, etcétera, etcétera. Y lo que sí que siempre debe estar muy, muy claro es que hay que garantizar que hay una libertad de las decisiones, que es realmente voluntario, es decir, que no hay una presión externa para que la prima ceda un riñón, que sea gratuito y altruista. Es decir, que no se va a ganar dinero en esta operación. Dado que este caso es muy particular, porque normalmente es complicado, porque son casos sobre todo de gente bastante joven que tiene ya una función renal muy deteriorada y han conseguido encontrar un familiar próximo normalmente, pero si no, no suele funcionar demasiado bien, que se presta y el resultado pues, tiene que garantizarse mediante todas estas cosas porque es muy fácil que esta persona sufra presiones para ceder. Aquí están los dos decretos que más o menos regulan la obtención y el uso clínico de órganos y de tejidos. Los decretos estos afectan sobre todo a la cuestión de trasplante. Hay otros tejidos que están al margen. Los embriones están al margen, el tejido embrionario está al margen, las células madre están al margen. Hay una serie de otras, por decirlo de alguna manera, otros órganos o tejidos que se pueden utilizar en trasplante en cierta manera y que están al margen de la normativa. Esta tiene una normativa específica. Bueno, estos son los tratamientos, solo los voy a mencionar, aquí pone todo, pero no es necesario saberlo, ¿no? Todos hemos oído que sean corticoides, inhibidores de la calcineurina, que es unas sustancias que intentan bloquear el mensaje que reciben las células de que están enfrente de células extrañas, agentes antiproliferativos, agentes, anticuerpos monoclonales, anticuerpos policlonales. Cuando vemos que hay 20 tratamientos que además se van a ir relacionando entre ellos, tenemos que ver que no se ha solucionado el tema del rechazo. Por eso ya lo he dicho al principio, ¿no? Es decir, cuando un médico tiene un arsenal tan grande de medicamentos, quiere decir que ninguno es lo suficientemente eficaz y bueno como para yo te doy esto y no va a haber rechazo. Ya hemos dicho que la mayoría de los trasplantes van a acabar rechazados. ¿Por qué? Porque los órganos tienen una vida. La duración del órgano a trasplantar, ahora estamos hablando de la persona muerta, le extraemos los órganos y estos órganos, una vez extraídos, ¿cuánto tiempo van a vivir? Con preservación y refrigeración, el riñón aguanta hasta 36 horas. Lo ideal es acabar antes de las 24. El hígado entre 8 y 12, el páncreas entre 12 y 18, los intestinos entre 8 y 16,
el corazón entre 4 y 6 horas y el pulmón entre 4 y 8 horas. ¿Esto qué nos indica? Que hay un orden de extracción, ¿vale? Si un donante ha donado todos los órganos que puede donar, le van a quitar primero corazón y pulmón. Aquí se van a pelear los cirujanos, porque los dos quieren más arteria pulmonar para ellos poder hacer el trasplante más cómodo. Los intestinos, el páncreas, el hígado y el riñón va a ser lo último que vamos a quitar. Perdón. Luego las córneas, la piel o el hueso no tienen estos tiempos, se puede mantener mucho más tiempo y es lo último que se quita. Es decir, siempre que hay un donante, lo último que se le retiran es, si lo ha autorizado, hueso, piel y córneas. ¿Y cuánto vive este órgano una vez trasplantado? Que es lo que estábamos diciendo. ¿Cuánto nos dura? Yo me he hecho un trasplante de riñón. ¿Cuánto me va a durar? Pues estas son las cifras más prolongadas, que no son las medias, ¿vale? En el mejor de los casos, un riñón está hacia los 30 años, un hígado 20 y tantos años, médula ósea 20 y tantos años y el corazón 20 años. Las cifras medias bajan. La media de un riñón está en alrededor de 20 y el hígado igual. ¿Cuál es el tiempo medio? El riñón, 10 años. Es decir, nos podemos encontrar que nosotros trasplantamos un riñón y a los 10 años, claro, esto es el máximo y esto es la media. El corazón 13 años, es decir, a los 13 años tendríamos que volver a implantar un corazón y el hígado 17 años. Estos tiempos, en el caso del corazón y hígado, en general los acepta bastante bien porque son en personas con edades más avanzadas y esos son años que ganan de vida. En el caso de gente más joven, es muy poco tiempo. Es decir, si usted tiene un Qué problema curioso. cardíaco que necesita un trasplante y tiene 32 años, que le digan, bueno, va a vivir unos 10, 15 años más, bueno, necesitará un segundo trasplante. Esto es un poco lo mismo que pasa muchas veces con la cirugía plástica, ¿no? Que, oh, ya me han arreglado. No, cada X años te tienen que volver a arreglar. Claro. Xenotrasplante. Esto se empezó a principios de los 90 del siglo XX, de la era común cristiana occidental. A mí no me gusta lo de antes o después, y por eso siempre digo edad cristiana occidental. Edad común cristiana occidental. ¿Por qué? Porque ni siquiera los cristianos orientales tienen el mismo calendario. Por lo tanto, trasplante de órganos se empezó a intentar hacia principios de los años 90. Y siempre se ha intentado con el animal que parecía más próximo al ser humano, que casualmente es el cerdo. Entonces, normalmente lo que se hace es lo que hemos puesto aquí. Sí, no sé si lo puedo marcar. A ver si... No, no tengo ratón. Básicamente serían, hay que administrar transgénicos para inactivar genes del cerdo que respondrían rápidamente al trasplante y 6 genes humanos que se añaden para compartir el rechazo fulminante y a largo y medio plazo. Con lo cual no es un órgano de un cerdo normal, son cerdos que son modificados genéticamente. Al mismo tiempo se inactiva la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque claro, si nosotros ponemos un corazón de un cerdo o un riñón de un cerdo que tiene un tamaño bastante considerable en un ser humano, no nos interesa que ese órgano crezca y tiene el riesgo de crecer. Por lo tanto, inactivamos la hormona de crecimiento. Y normalmente se hace una edición genética mediante la técnica esta tan moderna que es el CRISPR para evitar el retrovirus endógenos porcinos. Todos, y sobre todo los judíos, sabemos muy bien que el cerdo es el animal doméstico que contrae más enfermedades. Si usted va a casa de un veterinario, verá que hay un libro de un grosor de 2 o 3 centímetros sobre enfermedades de las cabras, otro de 2 o 3 centímetros de grosor sobre las enfermedades del cordero, uno de las vacas, que es un poquito más gordo, y 3 o 4 tomos de las enfermedades porcinas, porque funciona así. Experimentalmente también se ha trabajado con babuinos, que es un tipo de simio. Se ha hecho básicamente estas dos cosas que constan ahí. El trasplante de un riñón de cerdo conectado a la circulación de la pierna de una mujer en muerte cerebral
se consiguió la producción de orina y sin rechazo, y el experimento, como era una señora que estaba en muerte cerebral, solo se autorizó que se mantuviera durante 54 horas, pero parecía muy prometedor. Y el trasplante de corazón de cerdo a un hombre de 57 años desahuciado en el 2022, que falleció también poco después. El último fue hace 2 meses también, se trasplantó un corazón de cerdo a un hombre también con enfermedad terminal, también de esta edad, 50 y pico de años, y falleció hace unos días. No falleció por rechazo, sino por la enfermedad terminal que tenía. Y después hay otro tema que es muy importante a tener en cuenta y que quizás es el tema que más en el futuro nos introduciría el tema de la donación, que es los órganos sintéticos. Actualmente se disponen ya de dispositivos artificiales o de tejido cultivado que se puede implantar o integrar en el ser humano para restaurar la función. ¿Cuál es el problema? El problema es que son orgánulos, lo que se consiguen son orgánulos, es decir, como riñoncitos pequeños que son funcionales. Pero claro, eso no es suficiente para un ser humano. Se está trabajando también en conseguir que células humanas determinadas por bioimpresión se pongan en unas matrices de sostén donde se pueda realmente conformar, por ejemplo, un riñón. Es decir, coger nefronas e irlas imprimiendo en una matriz para que formen realmente un riñón que sea trasplantable. Y el futuro en gran parte se mueve en estos ámbitos. También se mueve en el ámbito de la ingeniería biológica, que sobre todo actualmente está trabajando en criterios de morfoespacio, es decir, ya no tanto los límites que hasta ahora tenemos en el tema de la ingeniería biológica, que están siempre vinculados a procesos embrionarios, sino otros procesos que nos permitan elaborar conjuntos de células que cumplan con funciones que el organismo actual que está enfermo no tiene. Aquí tenéis algunas imágenes. Hay un ratón al que se le está haciendo una oreja para luego trasplantar. La oreja es humana, es decir, se le No me han digas. introducido unos genes para que en la espalda se produjera una oreja y esta oreja humana luego se trasplantaría a la persona que no tiene oreja. En la parte de arriba estáis viendo cómo se está haciendo una bioimpresión de un orgánulo. Esto lo que permite actualmente no hemos llegado, ya lo he dicho, a los órganos grandes, pero lo que sí que te permite es poder hacer estudios sobre microórganos sin tener que depender de donaciones o de embriones o de otras cosas. Y aquí, por ejemplo, tenemos abajo cómo se cultivaban riñones modificados genéticamente en cerdos, esto es un cerdo, para conseguir luego estos riñones implantarlos en humanos. Y luego están ya los órganos absolutamente artificiales, de los que también hemos oído, que salen también en las películas de ciencia ficción, ¿no? Y los cyborgs y todas estas cuestiones. Arriba veis un ojo, que en principio es funcional, pero que por ahora este tipo de artilugios lo único que logran distinguir es luz de no luz, pero en un futuro hay posibilidades de que empiecen a distinguir otras cosas, manos artificiales o este corazón mecánico, que es el Harvick famoso, que te permite en pacientes que están esperando un trasplante y que su situación cardiológica no es muy buena, disponer de un mecanismo que le va a mantener con vida durante los meses que necesite para llegar a un trasplante. Y yo creo que con esto hemos marcado un poco todas las posibilidades que hay en el campo de la medicina y de la biotecnología para trabajar con los órganos, ya sea por donación o, como hemos visto, por síntesis o por construcción ingeniería. Muchas gracias a todos y si tenéis alguna pregunta es el Muchas momento. gracias. ¿Puedes quitar para que nos veamos todos, compartir pantalla? Sí, espera, dejar de compartir. Ya. Bueno, lo de la oreja me ha sorprendido tremendamente. Uy, hay otras peores. Más Es que ¿sabes? espectaculares. Que he visto la oreja allí que pensaba que no era real. Cuando ya Sí, has sí, dicho es que sí que es real, es real, absolutamente real. claro, y después eso se puede hacer, esto es un ensayo para después hacerlo Eso es un con un ensayo humano, para ¿no? después desarrollarlo, porque se ha visto que se pueden conseguir e inducir mediante la técnica esta de CRISPR, que te permite editar
los genes, el introducir genes para que en la rata se produzca una oreja. Impresionante. Una oreja humana. Creo que, ¿perdón? Una oreja humana. Sí, sí, por eso te digo, eso es lo que me ha Una oreja sorprendido. humana. Yehuda tiene una pregunta, pero ya pasamos enseguida al doctor Robert, que tiene que seguir hablando. Yehuda, Bueno, adelante. yo tengo una pregunta. Primero, con la tecnología que se ha avanzado de trasplantar una oreja de una rata a un ser humano, o de un cerdo o de un animal a un ser humano, ¿esto no iría en contra de los principios de la Torá? Y esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, en el judaísmo a Un nosotros los momento, Yehuda, judíos, no sé, perdóname, tienes que hacer una, porque tenemos que pasar a Robert, perdóname. Esto lo no, ve contestará, rápido. esto lo contestará Robert, Bueno, ¿eh? Si la vale, Torá eso, eso permite es o lo no que va a permite. contar Yo no le voy Robert. a pisar, yo no le voy a pisar porque entre Exacto, otras eso es lo cosas que va a hablar él. somos amigos y por Ah, lo bueno. tanto no he Eso es lo que va a introducido hablar él. ninguno de los conceptos éticos aunque es uno de mis temas, porque yo fui durante muchos años presidente del Comité de Ética en mi hospital, pero no he querido introducir ningún concepto de este tipo Claro, porque se supone que lo va a explicar Robert ahora mismo. efectivamente. Adelante, Robert, bienvenido. Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un honor y un placer de cooperar con vosotros. Igualmente, para nosotros. Eh, Primero, Felipe, muchísimas gracias por tu presentación, siempre profesional. Ni me esperaba de otra cosa. El tema de donación de órganos y trasplante de órganos tiene muchas ramificaciones alágicas. Alajá, como lo sabemos, es la ley judía religiosa extraída de la Torah escrita y de la Torah oral. Estas ramificaciones dependen del tipo de donante, que como lo ha dicho Felipe, que sea vivo o que sea un cadáver, del tipo de órgano y de la interpretación muy importante de la interpretación de la halajá que dan los poskim. Los poskim son los sabios de la ley judía, sobre todo en los últimos siglos. Y aquí estamos hablando de los rabinos del siglo XX, porque toda la técnica de donación de órganos y trasplante de órganos es más bien un tema del siglo XX-XXI. Ahí estamos hablando de gran rabinos como el rabino Moshe Feinstein, como del Rab Eliashiv, como del rabinato de Israel, como de Zalman Auerbach, etc. El principio de base es la condición sine qua non, la condición indispensable en la donación de trasplantes son, primero, de no dañar ni al paciente, ni al donante y ni al receptor. Quiere decir de que la vida tiene que estar segura tanto del donante como del receptor. Porque el principio es, no se puede en el judaísmo, no se puede salvar una vida poniendo en riesgo otra vida. Felipe ha hecho una clasificación preciosa, lo que me gustaría resumir un poquito lo que da la importancia para la ley judía. Estamos hablando de autoinjertos, que son los injertos de la misma persona, quiere decir el donante y el receptor son la misma persona. Aquí en el futuro vamos a hablar de la medicina regenerativa de la célula madre, como ha dicho Felipe, de crear propios órganos. Y también hoy en día estamos hablando de los autoinjertos de hueso. En mi profesión, por ejemplo, hago de la reconstrucción ósea, de la regeneración ósea, que es un autoinjerto, autotransplante. Quiere decir que tomo hueso del mismo paciente y lo injerto al mismo paciente este hueso para reconstruir el hueso. Estamos hablando de los aloinjertos, que son de una persona a la otra, que sea viva el donante o muerta, pero de una persona a la otra. Estamos hablando de los xenoinjertos de un animal, como ha dicho Felipe. Estamos hablando de injertos naturales o artificiales. Naturales, como ya se ha dicho, hígado, corazón, piel, riñón, etc.
y las artificiales, como por ejemplo el corazón artificial, de la diálisis, por ejemplo, de las articulaciones, huesos y válvulas cardíacas. Y estamos hablando también, como ha dicho bien Felipe, los enteros, que son el corazón, riñón, hígado. Sí. Y Eudad, por favor, si le... Y Eudad, ¿Sí? un poquito, por favor. O parciales que pueden ser piel, válvulas cardíacas o hueso. Los órganos provenientes de los donadores vivos son, estamos hablando en la halajá, de la sangre y los componentes de sangre, de la médula ósea, que también es muy importante, riñones, lóbulos de hígado parcial o lóbulos de pulmón parcial. Y después estamos hablando de los órganos provenientes de cadáveres, órganos artificiales. Ahora voy a entrar un poco en lo que es las leyes halájicas. Los órganos artificiales, como estamos hablando de la válvula cardíaca, los segmentos de hueso, articulaciones o diálisis, no hay absolutamente ningún problema de la ley judía para esos tipos de trasplante. Porque esos tipos de trasplante no supone ningún riesgo ni para para el paciente en general. Los xenoinjertos, porque he visto que hacía ya la primera pregunta si de animales se puede trasplantar al ser humano, de punto de vista de la halajá, de la ley judía, no hay absolutamente ningún problema en el tipo de xerotransplantes, aunque que el animal no es un animal kasher. Quiere decir, por ejemplo, en mi profesión estoy, por ejemplo, con hueso artificial, con huesos de bovinos, con huesos de cerdo liofilizado, con membranas de colágeno también provenientes de animales. No hay absolutamente ningún problema y en futuro, si se puede hacer un trasplante de corazón de un cerdo, por ejemplo, no hay absolutamente ningún problema. Ahí coinciden todos los rabinos y el motivo principal es porque aquí se trata de salvar una vida. Entonces, no vamos a entrar en detalle de la ética de la protección de los animales, etcétera, etcétera, pero de punto de vista lógico no hay ningún impedimento en este sentido. Ahora, en los aloinjertos provenientes de personas, aquí ya empiezan un poco los problemas halajicos. Estamos hablando primero de personas vivas. Las condiciones muy importantes en eso es que la extracción del órgano no presuponga ningún riesgo para el donante. Quiere decir que si se le saca un riñón, esta persona tiene que estar sana, ser sana, sin problemas básicos de salud y que no presupone para él ningún riesgo de extraerle este órgano. El donante tiene que poder seguir una vida normal y no precisará un tratamiento prolongado y crónico después de la extracción del órgano. Y la probabilidad del éxito de la transplantación en el paciente recipiente que sea muy alto. La ley judía rechaza cualquier digamos, cualquier técnica de experimento, un tratamiento o una técnica que no sea clara, no está aceptada en el judaísmo. De hecho, los rabinos en los años 60, cuando Christian Bernard hizo el primer trasplante del corazón en África del Sur, y la coincidencia era que era un judío a la que se hicieron el trasplante, han sido rechazados por varios rabinos, como el rabino Moshe Feinstein, por el hecho
de que era un experimento, no han sido una técnica bien calificada y con varios resultados. Y también hoy en día ya no hay problemas porque la técnica de la cirugía ya está mucho más avanzada y también tenemos la medicación, las ciclosporinas y la azatioprina que se usan para el tratamiento contra el rechazo de los órganos, que en un entonces se presupone que el rechazo del corazón que lo tuvo en la operación de Christian Bernard ha sido el problema de rechazo y no de la técnica operativa en sí. Por órganos, pues los riñones se pueden trasplantar sin ningún problema, por supuesto, permisivo solo si el donante no está arriesgando su vida. Tenemos la médula ósea. La médula ósea es un trasplante muy importante y uno de los centros más importantes de trasplante de médula ósea en Israel es el Hospital Rambam de Haifa, en el norte de Israel. Esto no hay ningún problema, no hay ni rechazo, para el donante no presupone ningún problema. El único es que puede ser doloroso la extracción de la médula ósea o problemas de la anestesia, pero después de la operación el paciente, el donante se recupera muy rápido porque la médula ósea se está formándose de nuevo y incluso la halajá se va tan lejos de que, por ejemplo, un menor puede donar y los padres pueden dar el consentimiento para la donación de la médula, lo que en otros órganos no es el caso. Sangre. Tampoco no hay ningún problema de donar sangre. El único impedimento que puede ser que si es una donación, digamos así, periódicamente que uno da sangre para un banco de sangre, eso no se puede profanar el Shabbat. Para esto no se puede dar sangre el Shabbat. Pero en el caso de salvar una vida inmediatamente, en caso de guerra o en caso de catástrofes naturales, por supuesto, no hay ningún problema. E incluso la halajá se va tan lejos, lo que no es posible en otros casos, pero aquí, si en el caso de que alguien tiene un grupo de sangre muy raro y con esto puede salvar inmediatamente una vida, incluso se le puede, digamos así, entre comillas, forzar para que haga la donación de sangre. Incluso los padres pueden dar el permiso a un niño menos de 13 años para que dé donación de sangre. Eso, por supuesto, no va a entrar en detalles de éticas o en detalles de la legislación de los países, que por ejemplo en Estados Unidos sería imposible una cosa de esto para presionar a alguien que dé sangre. Ahora vamos en el problema más complicado de la halajá, que es el trasplante de órganos provenientes de cadáveres. ¿Por qué? Aquí tenemos dos problemas muy grandes. Uno es la autopsia, que presupone en el judaísmo un problema, primero, por la autopsia. Cuando se retrasa el entierro de una persona, nosotros sabemos que es una ley no de la Torá oral, no son interpretaciones, sino de la Torá escrita, que una persona fallecida se tiene que enterrar el mismo día. Entonces, por la autopsia, si se retrasa, eso puede haber un problema. Después es de profanar un cuerpo, digamos así, de cortarlo, de quitarle órganos. Eso puede, entre comillas, ser una profanación de cuerpo. Y después el mayor problema que hay, el problema más grande, es el momento de la muerte y sus criterios.
Aquí hay dos gran grupos de rabinos que están discutiendo. Primero, estamos hablando de la muerte cardíaca, eso quiere decir cuando ya el corazón no lata. Y después la muerte cerebral. ¿Qué es la muerte cerebral? La muerte cerebral es cuando hay un daño irreversible del tronco cerebral. ¿Por qué del tronco cerebral? Porque ahí está el centro de la respiración. Entonces, en el Talmud, la respiración ha jugado un papel muy importante. En el Tratado de Yomá está una historia cuando se derrumba un edificio y debajo de los escombros hay una persona. Si en Shabbat puedes salvar la vida o no puedes salvar la vida. Normalmente, como sabemos que en el judaísmo, tú puedes profanar tanto el Shabbat como Yom Kippur, como cualquier ley para salvar una vida. Pero esta persona tiene que estar viva. Entonces, ¿cómo se ve si una persona está viva? Porque si está muerta, ni siquiera no se puede tocar en Shabbat. Y no se puede mover un cuerpo de Shabbat y no tienes la obligación de ayudar a esta persona si ya está muerta. Entonces, hay una historia donde se dice que se tiene que descubrir un muerto o una persona hasta la nariz. Y con una pluma, eso en esos tiempos, no estamos hablando de hoy, en esos tiempos con una pluma te puedes dar cuenta si está respirando o no. Y después hay otros que dicen que no, se tiene que descubrir hasta el corazón. Pero hoy en día, la mayoría de los rabinos y la mayoría de los poskim están de acuerdo que la muerte es la muerte cerebral y no la muerte del corazón. Uno de los pocos que dice que es la muerte cardíaca es el rabino que hace unos años falleció, el Rab Eliashiv, que hasta hoy en día los que lo siguen creen que es la muerte es del corazón. Entonces, ¿qué problema alágico tiene esto? Porque el problema es de retrasar el momento del entierro. Cuando, por ejemplo, hay una muerte cerebral, entonces a una persona se le pone en una máquina de respiración arterial, en una máquina cardiopulmonar. Si le ponen en esta máquina, el corazón sigue latiendo y se le pueden extraer órganos para la transplantación. En el caso cuando no están de acuerdo con la muerte cerebral, sino de corazón, entonces se tiene que esperar, aunque sea conectada a una máquina, se tiene que esperar hasta que ya no late más el corazón. Eso es en Israel un problema. Bueno, no es un problema porque el rabinato de Israel está de acuerdo y se han firmado después de varios años y hay una comisión compuesta por rabinos y por médicos que están aceptados por el rabinato de Israel y con licencia, no cualquier médico, que pueden firmar una muerte cerebral. Hay varios tests que se hacen, empezando con el CT, con la tomografía computerizada para ver la circulación de la sangre en el cerebro, después problemas de apneas y problemas de varios reflejos. Y todos esos test tienen que atestiguar que hay una muerte cerebral. Y entonces solamente en este caso un paciente está muerto y ya se le extraen órganos, ya tú un muerto no puedes matar. Por eso está permitido en el caso de muerte, los que adoptan y la mayoría adoptan la teoría de la muerte cerebral, que se le pueden extraer estos órganos y se pueden hacer donaciones y trasplantar los órganos. Pero hay también condiciones. El receptor del órgano tiene que estar muy cerca del lugar del donante. ¿Por qué? Quiere decir de que tú no puedes retrasar, de dejar a una persona
en una máquina solamente por si acaso si hay algún receptor o hasta que se encuentra un receptor para esto. Esto no está permitido por la halajá. Después, la vida del receptor tiene que estar en peligro. Quiere decir de que tú no puedes en un banco de órganos dejar órganos para dar el órgano para algún futuro a algún paciente. Tiene que estar en este momento y el paciente tiene que estar en peligro. Y por supuesto que el donante tiene que consentir durante su vida la donación de su órgano. En el caso de que el donante no expresa su negación durante su vida, la familia puede dar el consentimiento post-mortem, pero nunca cuando halajicamente está prohibida un trasplante. Después, la incisión, una de las condiciones es la incisión para extraer el órgano, tiene que estar muy limitado al órgano donde se hace el trasplante. Quiere decir, tú no puedes hacer una incisión de arriba abajo y abrir todo el cuerpo. Tiene que estar exactamente ahí donde está el órgano que se va a trasplantar. Y el resto de los órganos permanecerán en su lugar. Y está, como he dicho, está prohibido prolongar la vida de una persona solo para extraer los órganos. Hay, no obstante, tejidos que se pueden donar a los bancos de donación, como por ejemplo piel, porque la piel, cuando hay quemaduras de alto grado, se hacen trasplantes de piel. No quiere decir que el paciente se queda con esta piel, sino por falta de piel, uno que está con quemadura puede perder líquidos del cuerpo, infecciones, y su vida está en peligro. Entonces cubre con un trasplante de piel para unas semanas hasta que su propio cuerpo, esas pequeñas islas de piel, están creando su propia piel, y entonces el cuerpo rechaza la piel del donante. Y también se pueden donar a un banco de donante de donación, por ejemplo, córneas. Resumiendo, puedo decir, halajicamente está aceptada la muerte cerebral. Halajicamente se pueden hacer donación de órganos dependiendo del tipo de órgano, dependiendo de la situación del donante, de la situación de la persona que recibe los órganos. En los donantes vivos también hay un problema. Por ejemplo, puede donar una persona que psíquicamente es incompetente. ¿Perdón? ¿Que sí? Psíquicamente, que no es competente, que no puede decidir. Una persona con una enfermedad psíquica que no es competente, no puede decidir si está halajicamente prohibido o está permitido. En el caso, hay un caso donde, por ejemplo, una persona sana, o sea un familiar, sea un amigo, está cuidando a una persona con enfermedad psíquica que no puede cuidarse a sí misma. Entonces, si el cuidador enferma y necesita un órgano y esta persona psíquicamente enferma puede donarle, ¿por qué? Porque donando le está salvando la vida y esta persona puede seguir cuidándolo. Eso es una discusión halágica que se pone. Los problemas ética judía se ponen en los donantes fallecidos. Bueno, en los donantes vivos, por supuesto, como ha dicho también Felipe, que se tiene que firmar un consentimiento informado. Eso es
en todos los países, en la religión judía también. Eso es una condición sine qua non. En los donantes fallecidos, problemas éticos son: ¿quién es el dueño del cuerpo? ¿Es el fallecido, es la familia o es la sociedad? Entonces, eso es una pregunta ética. En el judaísmo, el dueño es la misma persona, es el dueño de su propio cuerpo. Otra problema ética es: ¿se pueden extraer órganos solo de personas que dieron su consentimiento durante estaban vivos? Eso ya lo dije antes, en el momento que no dio su consentimiento, la familia está capacitada para decidir. Y después, una pregunta que se pone en muchos países: ¿quién puede ser donante de órganos? Una persona que no dio su consentimiento, digamos, que no dio nada, que ni positivo ni negativo, ¿sí? Si se puede decir, el Estado puede decidir que sea un donante de órganos. Y la última pregunta es: ¿qué papel tiene la familia en la decisión de la donación de órganos? Espero que he podido resumir un poquito las leyes, que es muy complejo, las leyes alágicas se habla mucho, y espero que he podido resumir un poquito las dudas principales que puede haber respecto a la donación de los órganos en el judaísmo. No voy a entrar en temas de ética general, porque eso ya sería mucho, y cada país tiene sus leyes de ética, y por eso me he resumido un poquito más lo que está hoy en Israel. Una última cosa que se me ocurre, que puede ser que el auditorio se le interesaría, es: ¿qué pasa si una persona está en la máquina de respiración? Si se puede desenchufar o no se puede desenchufar la máquina. Lo que en Estados Unidos sí que se puede desenchufar. En Israel es lo siguiente: hay dos corrientes. Hay un corriente que están de acuerdo con el rabinato de Israel, que el rabinato de Israel permitiría la desenchufación de la máquina. No obstante, hay personas que se dirigen según rabinos, como por ejemplo el rabino Eliashib, que están en contra. Entonces, en este caso, se tiene que dejar la máquina hasta que para el corazón y no se puede desenchufar. Aquí en Israel no hay una ley única en este sentido, sino la voluntad del paciente que lo ha firmado antes, o la voluntad de la familia es lo más importante. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, lo que prima es la muerte cerebral, en lo que está... Sí, la muerte cerebral está tanto por las legislaciones de los países en general, y también en Israel había un proceso muy largo, empezando con los años 60, 70, y había muchos ups and downs, ¿sí? Entre los médicos, entre los rabinos, pero al final, argumentando y con las técnicas de operación hoy, ya hay un consenso entre los médicos y los rabinos en el día de hoy con el rabinato de Israel, y eso está aceptado también. Había firmado el rabino Zichron Libraja Ovadia Yosef también, el rabino Lau, y también hoy, que son los Rav Rashid de Israel, han firmado hoy, en día de hoy también, que están de acuerdo con la muerte cerebral, pero con las condiciones muy, muy estrictas
que establecer si una persona está muerta o no está muerta, que están presentes los médicos que están aceptados por el rabinato de Israel, y tienen que estar por lo menos 2 médicos que independiente uno del otro lo confirman, y también no tienen que estar involucrados en el proceso de trasplante de órganos. Eso es muy importante para excluir cualquier interés, conflicto de interés. Y tienen que tener una licencia, tienen que ser médicos muy con experiencia muy vasta, como he dicho, tiene que estar licenciado por el Rabinato de Israel también. Felipe creo que tiene una pregunta, ¿no? Felipe, Sí, ahí está. hola. Sí, no, Hola. yo quería hacer una aclaración. Es Ah, verdad, vale. que hay otras éticas y, por ejemplo, en China la propiedad del cadáver es del Estado. Y esto es así desde tiempos de la Revolución China. Es decir, por ejemplo, si en China muere alguien, es el Estado, es decir, los representantes del Estado los que deciden si el cuerpo se vacía o no se vacía. La otra cosa que quería aclarar es sobre lo del tronco cerebral. Lo que se ha comprobado científicamente es que, aunque el tronco cerebral mantiene algunos automatismos respiratorios y cardíacos, cuando falta la corteza cerebral, es muy complicado que se mantenga esta actividad durante mucho tiempo, porque hay una serie de regulaciones que corresponden al corte superior. Y entonces, cuando tienes un paciente con una muerte cerebral, por mucho que el tronco le funcione y le siga permitir mantener el latido o la respiración, esta acaba agotándose en un plazo de tiempo muy corto. El otro tema interesante es que no hay ningún problema en enterrar rápidamente a un paciente que ha donado un montón de órganos, y que normalmente el problema, por lo menos en España, son las funerarias, no es precisamente la entrega del cadáver, porque normalmente si el cadáver para donación se produce su muerte, una cosa es el reconocimiento jurídico de la muerte, necesita un reconocimiento jurídico, que es que 2 profesionales admitan que esta persona ya tiene muerte cerebral, y otra es la muerte real del paciente, que se realiza habitualmente en el quirófano durante la extracción. Entonces, el tiempo que pasa entre la extracción de los órganos y la entrega del cuerpo a la familia es muy corto. Es muy corto. No entraría en un conflicto alágico prácticamente en ningún caso. Es decir, porque todo el proceso de donación pues viene a durar 2-3 horas, extrayendo todos los órganos, ¿eh? Corazón, pulmones, son equipos que están muy adiestrados en la extracción, y entonces lo hacen muy rápido, porque además les interesa hacerlo muy rápido, porque al mismo tiempo los equipos están en los otros hospitales esperando los órganos. Claro, tienen a un paciente a punto de dormir, yo qué sé, pues si hemos hecho la extracción en Málaga, tienen al paciente a punto en Murcia o en Madrid. Es decir, siempre hay un paciente, es decir, no hay una donación a un banco, que es uno de los temas que a veces se plantea como un problema, ¿no? Es que, ¿mi hígado dónde va? No, tu hígado va siempre a un paciente, porque hay un paciente que está esperando ese órgano y que lo está esperando en un quirófano o en un antequirófano. Es decir, y la comunicación entre el equipo que hace la extracción y el equipo, en ocasiones incluso el equipo que hace la extracción es el que se lleva la mayoría de los órganos. O vienen varios equipos, yo he participado en equipos de donación y de trasplante, y en muchas ocasiones viene el equipo que va a hacer el trasplante de corazón y pulmón, yo qué sé, el 12 de octubre. Otro equipo que va a hacer riñón en el Clínico de Barcelona. Otro equipo, y estos todos vienen allí, hacen la extracción rapidísima y se lo llevan, con lo cual no hay un problema por el día, de enterrar en un día, en 24 horas el cadáver. Es decir, esto no es un problema. Y luego quería contestar una pregunta que se ha hecho por el chat, que es, efectivamente, hay un montón de enfermedades crónicas y sobre todo cualquier tipo de cáncer que inhabilitan a una persona como donante. Ninguna persona que ha tenido cáncer puede ser donante.
Porque Perdón, Felipe, ¿qué es lo que has dicho? Ninguna persona que ha persona que ha tenido tenido cáncer puede ser donante. ¿Por qué? Porque Claro, una vez has tenido cáncer, nosotros no podemos garantizar como médicos que no hayan quedado células claro, metastásicas perdidas en algún sitio, dormidas o lo que sea, y que luego no aparezcan en en otro lugar, la en otro persona que cuerpo. recibe el riñón. Entonces, vaya gracia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en estos casos, y luego en los casos de enfermedades crónicas que normalmente ocasionan lesiones orgánicas como la diabetes o la hipertensión, tampoco se recomienda que sean donantes de órganos. ¿Por qué? Porque probablemente los órganos de estos pacientes ya están alterados por la enfermedad bioquímica, ¿no? O la hipertensión o por la diabetes. Es decir, que sí que es verdad que hay una... Lo que pasa es que yo no he querido explicar todo porque es que es muy extenso el tema. Extenso, Es muy extenso porque casos hay 30.000. Pero sí claro, que quería aclarar esto, que sí que es verdad que hay gente que no puede ser donante. Y el claro. principal siempre es si has tenido un cáncer o si tienes una enfermedad metabólica grave, o hipertensión o diabetes. O sea Quería, que, quería a Felipe decir una cosa interesante que tú dijiste antes de que en España no hay remuneración para la donación de los órganos. Es interesante que ahora hablando solamente de la halajá, no estoy hablando de la ética, estoy hablando de la halágicamente en el judaísmo, tienes el derecho de recibir una remuneración para un órgano. Igual como un médico que hace un acto de bondad, tiene su remuneración, igual como un rabino que tiene que altruistamente está trabajando, pero recibe un sueldo. Alágicamente, pura alágicamente, en la alajá tienes el derecho para recibir una remuneración Pero para en algunos trasplantes o donaciones en España también hay remuneración, ¿eh? Por ejemplo, la donación de semen o de ovocitos tiene una compensación económica por las molestias. Es decir, que sí que hay algunos campos. Por eso yo he dicho que había un montón de donación, muchas de cosas. procesos de donación o trasplante que no entraban dentro de lo que eran los órganos. Porque claro, la sangre funciona de otra manera, la médula ósea funciona de otra manera. Tienen leyes específicas. Entonces, por eso no he entrado en detalle. El semen y los ovocitos tienen normas específicas. Hay un montón, y esto entraría dentro de lo que podría considerarse donación o trasplante. Pero no lo he querido poner para no hacer más bola, porque, claro, el tema es brutal, es como lo de la piel, ¿no? La piel se puede usar para injertos, y es verdad. Y normalmente incluso injertan bien, es decir, que hay algunos que ya está, que no necesitan esperar a que su piel tal, porque no va a tener piel, porque la quemadura es de tercer grado y no hay posibilidad de que se regenere la piel. Y lo que haces es poner una capa para que proteja la subdermis de las infecciones, que es el mayor riesgo que hay en una quemadura, y luego no se regenerará, quedará la cicatriz. Es decir, todos hemos visto a personas que tienen una cicatriz enorme en el brazo, por ejemplo, porque se han quemado. Ahí no hay piel, ahí hay cicatriz de la piel. No hay unas capas que se descamen, es una cicatriz. Como cuando te haces una cicatriz en la cara o en la mano, tal. Es cicatriz, ya no es piel. No es piel que vaya a seguir un mecanismo de piel normal. Entonces, claro, donaciones hay una enorme cantidad. La córnea, por ejemplo, en teoría se podía donar en vivo, pero no creo que nadie en su sano juicio se quite una córnea para dársela a alguien. ¿Por qué? Porque el volumen de córnea que necesitas para hacer un trasplante es prácticamente toda. Es decir, y te vas a quedar con un problema grave. Sí, pero eso son los donantes, Claro, los son en cadáveres. muertos normalmente. Es decir, que hay una serie de cosas que sí que se pueden, pero que no. Y yo creo que uno de los temas más interesantes y que es hacia donde va el futuro es sobre todo pues, a la ingeniería biológica, es decir, a conseguir realmente crear órganos que sean funcionales y que sean tuyos. Porque es lo que hemos dicho, es como cuando tú haces un autotrasplante. Claro, si tú cedes unas células madre y con esas células madre te fabrican un riñón y lo imprimen, es tu riñón. No vas a tener problemas de rechazo. Bueno, aquí no hemos hablado del problema de rechazo, y el problema del rechazo, bueno, ya lo habéis visto, es
bastante importante. Me Felipe, gusta. lo de la quemadura. Ah, perdón, Robert. No, no, adelante, adelante, No, Robert. dime. No, lo que me estaba contando de la quemadura, evidentemente la cicatriz no, pero la quemadura se puede regenerar porque dices que pones una piel, No, pero no se regenera, la piel es para proteger, básicamente. eso se protege nada más, ¿no? Solamente se protege. Es decir, no consigues la regeneración. Depende del grado de quemadura. Si la quemadura Eso. es de poca profundidad, pues probablemente no haya ningún problema. Y solo poniendo un poquito de piel, bueno, de hecho poniendo Linitul y un poquito de tal se cure. Pero cuando es muy profunda ya no va a haber piel, porque has matado todas las células de la base de la dermis. Claro. Entonces lo que queda es una cicatriz. Pero para que esa zona que es grande, es decir, pensar que una quemadura en un brazo igual es pues, un palmo de quemadura, que no se infecte, lo que se hace es cubrirla con una piel de donante para que se mantenga cubierta y protegida de las infecciones. Para que se mantenga. Tenemos, veo en nuestro chat, aquí tenemos a una dermatóloga que yo conozco, es Laura Weinberg, que es dermatóloga. Entonces, puede ser que ella puede decir algo sobre este tema de la regeneración de la piel. Laura Weinberg. A ver, ¿dónde está? Fon de Laura. Bueno, esto es más bien de plástica que de dermatología, pero bueno. ¿La ves? Aquí está iPhone. Sí, puedes. Activa tu micrófono, por favor. Lo tienes puesto para que lo puedas activar. Sí, yo estaba ya hablando y no se me oía. Sí, quería saludar Claro, a por eso. todos Hola. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Sí, que soy invitada de Robert, soy Laura Weinberger. Sí, soy dermatóloga, pero no es precisamente mi campo, es más de la cirugía plástica. Claro. Sí. Yo soy dermatóloga clínica y hago pequeña parte de cirugía dermatológica, pero en parte oncológica, pero pequeñas cosas. No estoy exactamente. Se lleva la parte plástica entonces, ¿no? Sí. Yo no llevo la parte plástica, no. Ah, perdón, La pensaba que habéis dicho cirugía plástica. No, lo que se estaba hablando es más asunto de los plásticos, ¿sí? Sí. De esta parte de regeneración de la piel en los grandes quemados y sí, es un tema muy interesante, sí. Pues ya te Ok. contrataremos para otra vez. Ok. Me gustaría contestar hay una pregunta de José Seba, dice, ¿el riesgo de fallecimiento de un donante vivo es real? Entonces, alógicamente supone un problema. Efectivamente, en los donantes vivos, la condición principal es que el donante tiene que ser sano y no puede arriesgar su vida para la donación. Quiere decir, como de hecho ya Felipe, si es una persona diabética, es una persona hipertensa, una persona con problemas de metabolismo, ya es un problema, no se excluye como donante. Entonces, siempre se hace el donante puede ser una persona sana y no se puede arriesgar la vida de un donante para que done el órgano, incluso si puede salvar la vida de otra persona. ¿Sí? Siempre hay un riesgo quirúrgico, ¿eh? Sí, bueno, el riesgo quirúrgico no te lo como quita dijo el nadie. doctor Ojeda, si le Lo que quitas, pasa es que como el dijo el riesgo doctor Ojeda, quirúrgico... le quita un pedazo de hígado es un problema. Sí, en El hígado riñón es un también problema. hay anestesia de problemas. Es un riesgo. Entonces sería, lógicamente, según qué órganos que suponen peligro de fallecer para el donante, prohibidos. Por eso normalmente tiene que ser gente de la familia que estén dispuestos a asumir el riesgo. Pero alógicamente, si la persona acepta el riesgo quirúrgico, no es tanto. El riesgo quirúrgico ya lo he dicho, yo lo he dicho claramente. Sobre todo está en el hígado, porque el hígado sí que puede dar problemas quirúrgicos durante la extracción del trozo de hígado. En el riñón es una cirugía muy reglada y es muy raro que haya ningún problema. El problema básico en el riñón es garantizar al paciente donante que el otro riñón, el que vas a dejar, funcione correctamente.
Este es el gran kit. Porque claro, a veces hay enfermedades del riñón que tienen una base familiar y que resulta que aquella persona que está haciendo la donación de aquí 15 o 20 años desarrolla también una insuficiencia en el único riñón que ahora le queda. Entonces hay que estudiar muy bien cuál es la causa del problema renal, tanto en el donante como, tanto en el que va a recibir, en el receptor, como en el posible donante, sobre todo si son de familia. Y aquí tenemos tenemos, no sé si es una pregunta o una afirmación que pone Lía, que no sé, que yo había escuchado que la prohibición de donar órganos en el judaísmo tiene que ver con la resurrección de los muertos. ¿Es correcto? Hay opiniones que dicen eso, pero estas opiniones son hoy en día es muy aislado y la mayoría de los rabinos coinciden de que salvar una vida tiene prioridad a este problema de la resurrección de los muertos. Eso hoy en día ya en Israel también generalmente la mayoría de los rabinos dicen que salvar una vida tiene prioridad. De hecho, y eso me olvidé de decir, y lo digo con mucho cuidado, que cada una persona que ha escuchado hoy nuestra charla, en el caso de una decisión que nunca sea necesario, pero si es necesario, tendría que consultar con su propio rabino, porque la ramificación halágica es muy intensa y cada uno tiene que dirigirse también según su rabino le dice. Por eso hay discusiones entre rabinos, hay escuelas rabínicas que dicen en una dirección, como por ejemplo el fallecimiento de la muerte cardíaca y otros que la muerte cerebral. Entonces, por eso es imprescindible que una persona, antes de tomar una decisión, que hable con su rabino de confianza, que al mismo tiempo este rabino seguro, si es un rabino de comunidad, lo va a hablar, por supuesto, con los gran legisladores, que una decisión de los gran legisladores del rabinato de Israel o en el mundo de hoy rabínico. Muy bien, terminamos ya con Felipe, que Sí, ya no, yo estamos solo llegando a quería las 9:15. decir que creo Adelante, que la Felipe. mayoría de rabinos no tienen preparación en estos ámbitos. Es decir, es uno de los grandes problemas. Actualmente los rabinos tienen mucha preparación en aspectos muy concretitos de la halajá, pero no en aspectos de este estilo. Entonces, normalmente lo que tienen que hacer es intentar consultar con médicos, rabinos médicos, que también los hay, y a partir de ahí... O con nuestros correos que he puesto aquí en el chat. Sí, porque quiero decir, quien está interesado, estamos en contacto Claro, ahí tenéis los correos. con rabinos que son un ejemplo, es el rabino Abraham Steinberg, Exacto. que es neurólogo, es jefe de la ética médica judía y consejero del rabinato de Israel en temas de ética médica y de ese tipo. Y tiene además toda la bibliografía que yo lo tengo de su libro, que es la Enciclopedia de Ética Médica Judía. Y entonces, quien tiene preguntas, con mucho gusto puede dirigirse a nosotros o a Felipe o a la Asociación Rambam que tenemos. Por eso estamos ahí, la Asociación Médica Judía Rambam, para ayudar a las personas. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos llegando, se nos ha ido pasando el tiempo volando, las 9:20 casi. Así que dar las gracias al doctor Ojeda, al doctor Esther por esta charla, porque yo desconocía mucho este tema y para mí ha sido muy interesante. Creo que los que están aquí también lo han escuchado con mucho interés. Bueno, pues nada más, nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles, pasaré la información con antelación. Muchísimas gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.